Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embarrando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender.
ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, duelo el autor de la paz se debe, y en el himno más dulce que hallé de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil en la senda al seguir, haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz él podrá recibir. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas me están viendo, pero me alegra muchísimo, como todas las semanas, el poder estar en comunión con ustedes a través de estos medios. Gracias doy a Dios por esta bendición, por este privilegio que nos da de poder meditar en su palabra, de poder estar atentos a la lección que Él tiene para nosotros. En esta ocasión nosotros vamos a entrar a un nuevo tema. Vamos a abordar el tema de las pruebas como lecciones de vida para el creyente. En estas lecciones, el propósito o el objetivo que tienen es que aprendamos que los sufrimientos de esta vida tienen un origen, una explicación, y que solamente Dios nos ofrece la solución al dolor humano. La lección que corresponde al día de hoy, o el tema, se llama las razones del sufrimiento. Y vamos a estudiar a un personaje que tiene tanto que enseñarnos acerca del sufrimiento y que quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Este personaje se llama Job. Para quienes no lo conocen, yo les invito para que en su tiempo puedan ustedes acercarse al libro de Job en la Biblia y van a ver cuántas cosas tan interesantes podrán encontrar en ellas. Ahorita les voy a comentar un suceso acerca de esto. Mientras tanto, vamos a orar al Señor para pedirle que sea su Espíritu Santo quien nos dirija en esta hora. Padre eterno y misericordioso, Padre bueno y amoroso, en esta hora nos acercamos a ti, primeramente para darte gracias, Señor, por
todas tus bendiciones. Y también para poner en tus manos nuestras vidas, Señor, y todas las cosas, Señor, que tú nos permites hacer. Especialmente te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en este estudio, en este tema, y que tú nos ayudes, Señor, a afirmar en nuestros corazones, Señor, aquellas cosas que tú haces en medio de los sufrimientos que a veces padecemos. Te pedimos pues que te quedes con nosotros y nos guíes en este estudio y que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos para que podamos ver todas aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les voy a invitar para que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Job. Job es el libro que está antes de Salmos. Y les voy a invitar para que vayan al capítulo número 1, a donde está basada la lección de esta mañana y que abarca los versículos del 8 al 22. El sufrimiento, dice el diccionario, que es el padecimiento, dolor o pena que siente una persona. Las personas que sufren se pueden sentir frustradas, angustiadas, temerosas, incapaces de enfrentar la vida diaria. Y yo creo que todos, todas y todos en algún momento hemos estado enfrentando el sufrimiento por diferentes motivos, sobre todo en estos últimos 2 años nos ha tocado de todo en cuanto al sufrimiento. Muchos enfrentaron la enfermedad de una manera grave, otras situaciones económicas muy difíciles debido a que perdieron sus trabajos, sus fuentes de ingreso, porque cerraron los comercios, no se podía vender, en fin, algunos otros, algo más terrible como fue la separación de sus seres queridos, precisamente a consecuencia de la enfermedad. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos o aprendamos más bien lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estos sufrimientos. Y hemos escogido al personaje más sufrido de la Biblia. Y ese personaje se llama Job. Job es un hombre piadoso. No es un hombre malo, es un hombre piadoso que todos los días elevaba una oración al Señor y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos habían cometido algún pecado contra el Creador. Y de pronto, vienen a él toda clase de calamidades. En un solo día pierde todas sus posesiones. Pero como si eso no fuera suficiente, pierde la vida de sus 10 hijos. Yo tuve la curiosidad de anotar qué tanto poseía Job. Y pensaba, haciendo una comparación con alguna persona que tuviera esta cantidad de posesiones. Dice que tenía 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos. Si consideramos que un camello en aquellas
épocas eran medios de transporte, imagínense ustedes que tuviera 3,000 camionetas, 500 yuntas de bueyes. Hagan de cuenta que fueran tractores. Imagínense, 500 tractores, 500 asnas, o sea, elementos de carga. Y la otra cosa, muchísimos criados. Obviamente tenía que tener muchísimos criados porque si no, ¿cómo atendía tantas cosas, no? Tantos animales. Bueno, pero a lo que voy es que quiero que piensen que a veces nosotros, ay, tenemos una casita, un carrito, y si lo perdemos, como le ha sucedido a muchas personas en estos tiempos, que por un terremoto, que por una inundación, que por un huracán, pierden, o por un incendio, pierden lo que tienen y sienten, ay, Dios mío, qué sufrimiento. Yo recuerdo que cuando entrevistan a las personas, luego las personas dicen, es que es el producto de tantos años de trabajo, y yo creo que sí. Y sobre todo cuando las personas son mayores, obviamente que sienten mucho sufrimiento ante tal pérdida. Pero yo lo que quiero es ubicarlos. Imagínense la cantidad de posesiones de este varón. Pero no solamente eso. La pérdida de sus 10 hijos. Yo no lo puedo concebir. O sea, a mí me resulta muy difícil pensar. Yo solamente tengo una hija y 2 nietos. Y Job tenía 10. Y los 10 se murieron el mismo día. De tal suerte que aunque él no le atribuyó, la Biblia dice que no le reprochó a Dios lo que le había pasado. No atribuyó a Dios una falta de propósito en todo lo que hizo. Su esposa no estuvo de acuerdo. El dolor en su esposa desencadenó en una frase tremenda, ¿no? Le dice al esposo que no puede entender cómo todavía conserva su integridad. Le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Jesucristo, qué expresión tan fea. Pero si somos realistas y vemos la magnitud de lo que estaba pasando para una persona que no tiene a Cristo en su corazón, obvio que eso es lo que manifiesta. Las pruebas, sin embargo, vienen a los creyentes con una razón. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, porque eso nos va a ayudar a enfrentar cualquier sufrimiento, hermanas. Dice Romanos 1, versículo 3b, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Créanme que sí, hermanas. Yo les puedo decir que sí, es verdad, porque lo he vivido, lo he experimentado y sé que el Señor ha fortalecido mi carácter. Para la mayoría de la gente, creyente o no, la paciencia de Job es un claro
distintivo de este personaje bíblico y es un ejemplo a seguir. Quien conoce mejor la historia por haberla leído en las Escrituras, los sufrimientos de Job nos llenan de asombro. Recuerdo una ocasión que una jovencita llamó por teléfono a la casa y me dijo: hermana Sarita, por favor venga a hablar con mi mamá porque mi mamá está descontrolada. Y entonces llegué y sí, efectivamente la hermana estaba descontrolada. Y le decía yo a ella: vamos a leer Job. Y me decía: no, hermana, es que usted me está hablando de un hombre justo, de un hombre temeroso de Dios. Pero yo no soy ni justa ni temerosa de Dios y por lo tanto no puedo con esto que me está pasando. Y le decía: sí puedes, porque el Señor está contigo y lo que tienes que hacer es hablar con el Señor. Y una vez que hables con el Señor, te vas a dar cuenta que sí puedes, porque el Señor te va a fortalecer. Y fíjense bien, Job tuvo que enfrentar que en un solo día se le presentaran 4 mensajeros con malas noticias. A veces se parece a las circunstancias que vivimos hoy en día, que a veces para nosotros son difíciles de resolver. Por ejemplo, disputas en la familia. No sé si ustedes estuvieron al tanto de las noticias, pero las noticias dicen que en estos tiempos de pandemia en los cuales permanecimos mucho tiempo aislados, encerrados, ¿sí? Debido a la pandemia se incrementó la violencia. La violencia entre las parejas, la violencia contra los hijos. Fue terrible. Los matrimonios empezaron a vivir una serie de problemas. Se disolvieron más matrimonios que antes de la pandemia. Hubo más jóvenes rebeldes que antes. La vida de muchos jovencitos se centró en las pantallas, y no solamente en las pantallas, sino en sus celulares, en sus tablets. Su vida social empezó a depender de eso precisamente, de cuántos links recibían, cuántos likes, recibía. Se olvidaron de la familia. Si ustedes veían en las casas, a la hora de la comida, todo el mundo estaba con su celular. Porque para cada miembro de la familia era más importante lo que los demás pensaran, ¿sí? De tal suerte que la familia empezó a pasar a segundo término. Ya no era importante convivir, por lo menos a la hora de la comida. Ya se volvieron los integrantes de la familia en perfectos desconocidos. Así como a Job le llegaron todas las noticias malas en un solo día, a veces a nosotros también se nos junta todo. Una deuda impagable, el que nos hayamos quedado sin trabajo, el que empecemos a enfrentar problemas con los hijos, entre ellos peleas en la pareja, en algunos trabajos que se fueron presentando a distancia, hubo más exigencia, pero todo tiene una razón, hermano. Dios no permite las cosas que no podamos soportar
y que no tengan un propósito en nuestra vida. Se ha descuidado a la familia y a veces se le da más importancia a la profesión o que a la parte personal. Las exigencias económicas nos hacen que nos enfoquemos más en trabajar más para poder enfrentar los gastos de la familia, muchos de los cuales fueron derivados de las enfermedades que enfrentamos. Yo recuerdo que uno de mis vecinos me platicaba el costo de un tanque de oxígeno que necesitaba para su familiar, para sus papás, y que pues ya no tenían dinero para comprar ese tanque, hasta que encontraron otro aparato que conectado a la electricidad le podía proporcionar el oxígeno necesario a esta persona, pero ese aparato costaba más de 20,000 pesos. Bien, otra de las cosas que nosotros observamos en estas situaciones es que la razón principal que tuvieron todos estos problemas y todas estas situaciones era mostrar lo que de verdad había en el interior del corazón. Pues la prueba, fíjense bien, hermanas, la prueba muestra la verdadera fe del creyente. A pesar de atravesar por la calamidad, ¿cuál fue la reacción de Job? ¿La recuerdan? ¿La leyeron? Pues la reacción de Job fue la de orar. Y no solamente orar, sino adorar al Señor. Y hay un himno que dice que en el dolor es mejor cantar, pero díganle a un hermano que está pasando por una situación de esas, si tiene ganas de cantar, lo que menos tiene es ganas de cantar. Pero sin embargo Job nos enseña eso. Y no solo Job. ¿Recuerdan ustedes a Pablo y a Silas? Les habían acomodado 40 menos un azote con varas. Aunado a eso, los metieron en un calabozo y los encadenaron a un cepo de los pies y de las manos, con las manos levantadas. ¿Y qué hacían ellos a medianoche? Cantaban alabanzas, himnos al Señor. Cuando nosotros enfrentamos una crisis, es más fácil hundirnos en la depresión y quejarnos contra Dios, como lo hizo la esposa de Job. La recriminación de ella era por qué Job seguía queriendo ser intachable. Al decirle, tu Dios, quería decir que no era el Dios de ella. Y esto evidenciaba que no compartía la fe sincera de su esposo. Retener la integridad en un tiempo difícil evidencia la fe, como lo señala el apóstol Pedro. Las obras serán probadas para ver de qué calidad de fe estamos hechos. Fíjense bien, Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice en la versión de Palabra de Dios para Todos: aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro,
porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Y también Santiago 1:12 nos dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que si soportas la prueba, o sea, el sufrimiento, recibes fortaleza por resistir el momento crítico. El carácter del cristiano es reflejado en cuanto aguanta la crisis. Recuerdo una ilustración que vino en uno de los anuarios de la Sociedad Femenil que a mí me llamó muchísimo la atención. Y era de un hombre al que Dios le pide que empuje una roca enorme que estaba en el camino y tapaba pues el camino. Entonces el Señor le dice a este hombre que la empuje. Y entonces este hombre trataba de empujar la roca, pero estaba tan pesada que no la podía mover, pero ni un milímetro. Y todo el tiempo estaba empuja y empuja y empuja, hasta que llegó el momento en que le dije: oye, Señor, ¿por qué me pones a empujar esta piedra? Si no se mueve, no la puedo mover. ¿Qué intención hay en ti para que yo esté empujando esta piedra? Y le dijo: lo que tú no te has dado cuenta es que efectivamente la piedra no se ha movido, pero tú has adquirido una fuerza, una fortaleza en tus músculos. Mira tus músculos cómo están y mira cómo has adquirido fortaleza en ellos. Así, Job, en esa prueba que él enfrentó, la más grande que pueda soportar una persona, mostró entereza de carácter. Ahora bien, ahora vamos a nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Somos aquellos que aguantan como las palmeras ante la tormenta más intensa? Que se doblan, pero no se caen, se mantienen, no se quiebran. O de las que se echan para atrás. El oro es puesto bajo fuego para quitar la escoria, que son las pequeñas basurillas. Este proceso es para purificar el metal precioso, y aumentar su valor. Así, el creyente sometido a la prueba es purificado. Dios estira nuestra paciencia para mejorarla. ¿Qué carácter revela la prueba en ti, en el cristiano? Pues nada más y nada menos, revela si realmente tiene una fe firme o si, como aquella semilla que creció entre las piedras y no tuvo profundidad de raíz, se secó, se ahogó. La prueba, además, hermanos, trae un cambio de vida. Proverbios 17:3 dice: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Cuando viene la prueba a nuestra vida, traerá un cambio. Y nunca más, hermanos, volveremos a ser igual. Nunca. Entonces, fíjense bien, Job le responde al Señor en los últimos capítulos: yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé
sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y en ceniza. Nada que ver con el Job de los primeros capítulos, que sentía que era justo delante de Dios y que no entendía por qué le habían pasado todas esas cosas, que no le atribuía al Señor despropósito alguno, pero que él confiesa que no había visto al Señor. Ahora, dice, mis ojos te ven. Dios me ha puesto en el horno de la aflicción para darme brillo y quitar las impurezas, porque está probando lo que habita en mi interior. Lo que hay en tu corazón se muestra en tus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón habita el amor y la verdad, estos serán mis temas de conversación. Pero si en mí hay chismes, críticas, malos pensamientos, les aseguro que de eso hablaremos. No podemos hablar lo que no vivimos. Mi vida con Jesús debe expresarse en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme. Un cambio verdadero refleja una experiencia real con el Creador. Estamos llamados a ser diferentes, a ser luz en este mundo de tinieblas, hermanas. Debo reflejar en mi vida lo que las Escrituras han hecho en mi mente, porque la Biblia me exhorta a renovarme en el espíritu de mi mente. No puedo encontrarme con Dios cada mañana y actuar como si no lo conociera. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza, hermanos, y actúa, refleja su gloria. Como hemos podido ver a lo largo de esta lección, las pruebas tienen un objetivo claro. Además de fortalecer nuestra fe al ser probada, nuestra paciencia nos permite ver el nivel de fe que tenemos, su calidad y realmente lo que hay dentro del interior de nuestro corazón. Nuestros pensamientos, mi testimonio, mis palabras, es lo que va a evidenciar si de verdad tengo un cambio verdadero. Es urgente, hermanos, pero muy urgente, que los cristianos reflejemos si somos discípulos del Señor o solamente somos cristianos de palabras. Nuestra fe será puesta a prueba para ver si es como el oro, brillando y reflejando a Jesucristo, o si es como la paja que se quema a la primera oportunidad, o como la semilla que fue sembrada y que no tiene profundidad de raíz, por lo que es muy fácil que se queme o que se ahogue. En estos momentos de crisis moral y espiritual, los cristianos debemos reflejar un estilo de vida diferente. Debemos mostrar al mundo que hemos estado con Jesús. ¿Saben qué? Es tiempo de brillar. Como dice la alabanza infantil, quiere Jesús que yo brille. Así que tengámoslo en cuenta, hermanos. El libro de Job trae para nosotros una enseñanza tremenda acerca de cuál es la razón de los sufrimientos y cómo enfrentar los sufrimientos. Quiera el Señor que podamos aprender
Pero no solamente aprenderlo, sino que lo podamos ejercer en nuestra vida, que podamos hacer como Job. Yo me gozo así tremendamente cuando leo el final del libro de Job y ver cómo el Señor lo bendice más abundantemente de aquello que había perdido. Así que repasemos. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Pues en primer lugar, encontrar la paz en Jesús. Nos enseña a ser pacientes, a fortalecer nuestro carácter, pero sobre todas las cosas, prueba nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos cuando llega la prueba? Bueno, pues sin temor, no debemos temer, porque debemos confiar de que el Señor está conmigo. ¿Cómo reaccionó Job? Con la convicción de que su fe estaba puesta en aquel que es todopoderoso. Ahora bien, la pregunta de los 64,000 y que queda de tarea para meditarla. ¿Reflejamos en el sufrimiento la luz de Dios? Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana y permita que esta lección nos ayude a enfrentar día con día las adversidades, las pruebas y los sufrimientos que vienen a nuestra vida. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia.
El Salmo 90, 17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.